Agradecer también al Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que hace parte de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, y que estamos aquí pues dispuestos como a ayudar a la difusión de esta ciencia sagrada, de este conocimiento que nos ayuda a explorarnos como seres humanos, de las varias tantas herramientas que de pronto podemos tener acceso pues a lo largo de nuestra vida y a través también de la red GPU. La cosmobiología yo creo que para mí ha sido una herramienta fundamental. Entonces, pues muy agradecida de poder conocer, de poder explorar esta herramienta y también de poder compartir un poquito. Yo digo que yo no sé ni un 5% de lo que de pronto podría ser lo que es este mundo y esta ciencia, porque es una ciencia muy completa, que toca que estar, mejor dicho, todo el tiempo investigando, todo el tiempo explorando, todo el tiempo leyendo y principalmente todo el tiempo en búsqueda de su propio, o sea, de analizar su propia carta natal, ir comprendiéndose poco a poco, y a medida que nos vamos entendiendo y nos vamos comprendiendo a nosotros mismos es que podemos de pronto ampliar un poquito más esos conocimientos. Entonces, pues esta es una oportunidad maravillosa. Muchas gracias a todos los que también están conectados y que se dan la oportunidad de estar aquí, de querer como ampliar también o participar de esta información y compartir, o sea, también lo que quieran decir, compartir, preguntar, abierto pues para que todos me interrumpan. Me gusta mucho eso, me gusta mucho porque pues también me ayuda como a interactuar con todas las personas. Bueno, voy a poner acá la presentación. Digamos que hoy es la parte más chévere de lo que trabajamos hace una semana. Hoy ya entramos directamente a lo que es cada una de las casas. La semana pasada vimos unas modalidades de estudio de las casas, o sea, cómo podemos entrar a abordar el estudio de las casas. Y hoy vamos a entrar ya directamente a cada una de ellas. Entonces, pues, súper chévere. Me parece que ya esta es como la parte que uno más como que puede como adentrarse ya como a la exploración también de su carta y adentrarse también como al significado, como a la esencia de cada casa, y ya poder empezar a hacer relaciones. Yo creo que una de las cosas más importantes del estudio de la cosmobiología y de los que estamos, digamos, que aprendiendo, formándonos también para interpretar, es eso, es como tener como esa capacidad de relacionar unas cosas con otras, porque son muchas variables. Hablábamos de 4 variables, de las casas, de los signos, de los planetas, de los aspectos y del ser que está allí inmerso en todos estos cuatro aspectos de la carta natal. Y digamos que todo se relaciona con todo. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro como las partes, o sea, como seccionar qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver la casa 1, la casa 2, hasta la 12, pero lo importante no es quedarnos como allí, como que la casa 1 ya, sino como poder hacer, como poder relacionar todos esos conceptos que parecieran como muy puntuales de una cosa, pero que en sí se relacionan con todos. Pero cuando conocemos como la puntualidad, ya podemos como mentalmente ir construyendo un significado para lo demás. Entonces, si conocemos qué significa la casa 1, conocemos a profundidad qué significa la casa 1 con todos sus detalles y con todos sus aspectos, entonces podemos como que teniendo esa información clara, y si ya tenemos la información clara sobre los planetas, sobre los signos y sobre los aspectos, podemos ya empezar a interrelacionar esas 4 variables. Entonces, cuando hablemos de la casa 1 y miremos qué significa la casa 1, ya podemos como que ir simbolizando, ir significando, ir construyendo mentalmente que si yo tengo un planeta o si yo tengo determinado signo en esa casa, entonces, ¿qué puede eso? Cómo construyo esa información a partir de todas las variables. Entonces, por eso es importante que tengamos como claro el significado
de cada cosa, así cuando vemos también el significado de los planetas, el significado de los signos, es muy importante. Sin embargo, como ustedes ya han podido ir explorando a medida que vamos avanzando en estos cursos, cada casa, cada planeta y cada signo tienen como un vínculo, ¿no? Como una relación, que eso ya lo vimos también la semana pasada, y aquí está como una tablita resumen, que esta tablita resumen se las voy a poner de cada una de las casas, donde nos dice, por ejemplo, vamos a empezar ya a entrar como en materia, que de la casa 1 tiene una relación con el signo de Aries, que tiene relación con el planeta Marte, que es una casa de tipo angular, que vimos también la semana pasada, que tiene relación con el elemento fuego, al estar relacionado con el signo de Aries, que la modalidad es una modalidad cardinal y que el eje energético en el cual se encuentra esta casa es el eje del encuentro, que es la casa 1-7, que por polaridad es otra forma de análisis de las casas, así como vimos el análisis de las casas por los cuadrados y por los triángulos, también por estas duplas de ejes energéticos también se puede hacer un análisis. Entonces, una relación y una integración como de la energía de cada casa. Entonces, esa es como esta tablita resumen. Es muy importante que vamos como interiorizando y vamos aprendiendo cómo se relacionan las casas, los signos y los planetas, porque a veces la energía manifestada en estas es muy similar. Podríamos decir que la energía de Marte es muy similar a la energía de Aries. Sin embargo, la energía de la casa 1 también tiene allí parte como de esa energía, tiene parte también de esa significación que cobran este signo y este planeta. Sin embargo, se le agrega como algo puntual, porque como ya sabemos, las casas es como ya el punto donde se materializa, como donde se concreta, como ese aspecto ya de nuestra vida cotidiana en el cual se manifiestan estas energías. Entonces, tiene que ver, pero también tiene como una cosa muy particular de ella, que es muy puntual de cada una de las casas. Entonces, es bueno tener en cuenta esta relación que estamos viendo acá, esta tablita resumen, pero también tener en cuenta cuáles son las cosas puntuales como de cada una de las casas. Bueno, la casa 1, entonces vamos con la teoría. Esta teoría aparece en el libro, el compilado, que se va a promocionar por el HCI del curso de Cosmos y Espiritualidad, de Cosmobiología y Espiritualidad. Entonces, si quieren de pronto saber un poquito más de ese libro, pues pueden preguntarnos también a Francisco o a Fernando para que si lo quieren adquirir puedan también adquirirlo. Ahí hay digamos que un buen resumen de lo que es en general ese recorrido por la cosmobiología y la espiritualidad. Entonces, pues este ha sido pues como mi aporte a ese compilado que les estoy mencionando, y pues lo estoy trayendo acá. Entonces, el ascendente, que es la casa 1, digamos que es una casa que cobra mucha importancia. Esta casa representa el nacimiento, representa como el origen, como el inicio de ese ser o de esa alma que está allí representado como en esa carta natal. Mire que el ascendente está hacia el este. ¿Se acuerdan que la línea del ascendente es una proyección hacia el este? Es decir, hacia el punto donde sale el sol, y ese este representa, o sea, ese oriente, o sea, como ese nacimiento, es esa fuente hacia donde vamos. Entonces es el punto de más luz, es el punto donde vemos mejor, donde todo como que está más claro, está como más transparente, más nítido. Entonces, por tanto, esa es la casa, se conoce como la casa de la personalidad o la casa también del ascendente, y representa ese momento de nacimiento. Es un momento de mucha fuerza y como podemos ver acá, me voy a volver un poquito, tiene relación con ese signo de Aries y con ese planeta de Marte, que ese signo de Aries también es el comienzo, el nacimiento como de la primavera. Entonces tiene que ver con esos nacimientos. Entonces es una casa de mucha fuerza, por eso está relacionada con el elemento fuego.
Bueno, nos muestra la persona y nos ayuda a describirla, nos ayuda como a conocer cuáles son las orientaciones físicas y emocionales de esa persona, dependiendo pues el signo y los planetas que hayan en esa casa, pueden colaborar o pueden contribuir a la construcción, o sea, al conocimiento de cómo es la personalidad de la persona. Bueno, simboliza entonces, esa casa uno simboliza cómo me presento al mundo, es decir, qué traigo, qué cosas traigo para manifestarme, y también puede en muchos casos, o hay una tendencia pues a generalizar, que la casa uno está muy relacionada también con la construcción física, es decir, cómo nos vemos físicamente. Entonces, dependiendo del signo que esté allí, puede haber ciertos rasgos representativos, ciertas características que pueden, digamos, que llegar a marcar también físicamente la persona y no solamente la construcción de su personalidad. La casa uno, entonces, por tanto, es la primera impresión que damos al mundo, es decir, cómo nos ve el mundo, cómo nos vemos hacia el mundo. Análogamente es como el vestido que usamos para mostrarnos, es decir, cómo nos vamos a presentar, es decir, es esa construcción de la personalidad, de mis rasgos, de mi carácter, tiene que ver también con el carácter. Y por tanto nos da también un primer acercamiento a la forma física de la persona, como ya les mencioné, y cómo se relaciona la persona con su propio cuerpo y con el cuerpo de las demás personas, es decir, cómo concibo yo mi cuerpo y cómo concibo yo el cuerpo de las personas, de las otras personas, hace parte de esa construcción de la casa 1. Como la casa 1 es de la triplicidad de fuego, que eso lo vimos hace 15 días, entonces nos orienta hacia la fuerza vital del nacimiento, es decir, una casa de mucha iniciativa, de mucha fuerza, de mucho también de mucha energía, y es esa energía que se requiere para nacer, esa fuerza o ese instinto necesarios en este primer acercamiento a la vida. Por tanto, psicológicamente podríamos decir que se asocia a la valentía del yo, es decir, cómo reconocerme valiente para llegar al mundo, para darme a conocer en el mundo, para presentarme al mundo. Hay una cosa que quiero como redondear acá, y es el punto de edad. También se dice que si ese punto ascendente es el punto de nacimiento, es la hora exacta del nacimiento, es decir, el momento en que nacemos y tomamos esa primera inhalación, también hay una forma de interpretar, este tema de las casas, este recorrido evolutivo de las casas, que nos hablan que la casa 1 iría desde los 0 hasta los 6 años. Entonces, hay otra que dice que cada casa corresponde a 7 años, pero yo me voy más como por la que dice que va de 0 a 6, es decir, que cada casa representa 6 años y que en todo el recorrido evolutivo estaríamos hablando de un ciclo de 72 años. En ese orden de ideas, la casa 1 representa entonces el nacimiento, porque es de 0 hasta los 6 años, es decir, es el momento en el cual el ser humano empieza la construcción de su personalidad y de su carácter. Aquí vamos a ver entonces unas palabras claves de la casa 1, pero antes quisiera saber si tienen alguna pregunta o si quieren decir algo, complementar algo. Adelante, que aquí todos estamos aprendiendo. Diana, Sí, yo tengo adelante, una Yolanda. pregunta. Esta opción que tú tomas de los años de las casas, de 6 años, ¿es por lo que tú has visto en lugar de 7? Sí, mira que me ha tocado como, bueno, cada vez que miro una carta, lo hago, y precisamente hay unas cosas muy puntuales que se marcan y que me ha dado como esa, digamos, esa seguridad personal, o sea, lo hablo por mí, de que se puede tomar
con los 6 años. Tengo una persona que me ha orientado bastante también en el tema de la cosmobiología, es una persona que ha estudiado muchísimo y que uno siempre tiene como un punto de referencia, un punto de orientación, y él me ha indicado también en este sentido, entonces por eso lo tomo así. Y como te digo, cada vez que miro una carta, miro eso y entonces uno empieza como a sacar, bueno, tenemos por ejemplo a un Plutón, digamos que es como algo como muy puntual, un Plutón, digamos, en el límite entre la casa 1 y la 2, es decir, justo a los 6 años. Entonces uno empieza a indagar a los 6 años que pudo haber sucedido algo relacionado como la muerte de un familiar muy cercano o un accidente o una cosa que puede indicar que tu vida estuviera en peligro, y me ha sucedido muchísimo que hay una correlación así en ese sentido. Entonces, como un ejemplo, digamos, como un ejemplo allí un poquito generalizado. ¿Te queda la pregunta Sí, respondida, Yolanda? clarísimo. Sí, muchísimas gracias, Diana. Y Bueno, aparte la experiencia es como el mejor referente, ¿no? El aplicarlo ya en las cartas es el mejor referente que hay. Muchas gracias. bueno, con gusto. De todos modos, hay también bastante bibliografía que les voy a buscar acerca de eso para que veamos como varios autores, y les puedo mandar por el grupo de WhatsApp, que hablan de ese parámetro de los 6 años. Pero sí sé que hay otros que hablan de 7, sí sé que lo hay. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias. A ti. Bueno, voy a avanzar entonces mientras van pensando. Como les digo, en cualquier momento me dicen, hacemos pausa, preguntamos, o también si quieren complementar algo, adelante. Entonces, tengo como aquí como unas palabras claves que también nos van a ayudar como a entender un poquito como esto de la casa uno. Entonces, es como una casa de constitución que tiene que ver como cómo construyo, como ya decíamos ahorita, en mi personalidad, cómo construyo mi carácter, esa forma de presentarme al mundo. La apariencia tiene que ver con la apariencia también. Por ejemplo, un Libra en casa uno, entonces tendría que ver mucho con una persona que es muy estética, que le gusta como estar muy bien organizada, muy armónica. Entonces todo eso tiene que ver también con esa casa uno, ¿no? Cómo veo al mundo, es decir, cómo construyo a través de mi personalidad, es como mi mapa mental para yo mirar hacia afuera cómo veo yo, cómo percibo yo la realidad. Entonces esa construcción personal pues también tiene que ver con la construcción de cómo yo veo la realidad y cómo quiero que me vean a mí. Cómo quiero que me vean a mí. Hay un ejemplo que a mí me gusta y es el ejemplo que dice, el ascendente es como cuando usted, por ejemplo, usted va y se hace una carrera vamos a poner algo así bien puntual, usted hace una carrera de ingeniería eléctrica. Usted hace una carrera de ingeniería eléctrica. Usted cómo quiere que ya se graduó, ¿no? Usted se graduó con honores y es un ingeniero eléctrico. Pues usted empieza a hablar como ingeniero eléctrico, a vestirse como ingeniero eléctrico. Lleva los libros que se ha leído y los referentes que usted tiene son de ingeniería eléctrica. ¿Y cómo quiere usted que lo vea el mundo? Pues como un ingeniero eléctrico, porque es que usted ya es como si usted ya hubiera hecho, el ascendente es como un curso que uno ya hizo, o sea, como que algo que como que ya trajera allí como interiorizado. Entonces, como que todo eso es como yo quiero que me vea el mundo, porque yo ya hice independientemente si ya en este momento ya no estoy estudiando ingeniería eléctrica, sino que ya estoy en enfermería, que es totalmente diferente. Entonces, ahorita estoy matriculado, me acabo de matricular en el primer nivel, en el primer curso de enfermería, pero yo ya hice toda una carrera de ingeniería, pues ¿cómo me van a ver? Si apenas estoy empezando enfermería, pues igual todavía me van a ver
como un ingeniero. Entonces, cómo me veo y cómo quiero que me vean. Entonces, tiene que ver con eso, con el yo, con el día a día, también con el físico, con el carácter, que ya lo hablamos, con esa fuerza motivadora también, porque los planetas y el signo que tengamos en esa casa uno nos dan mucho cómo va a ser como esa iniciativa de vida, cómo quiero yo, por ejemplo, llegar como enfrentarme al mundo. Entonces, si yo tengo un Libra, vuelvo allá al ejemplo de Libra, si yo tengo un Libra en casa uno, pues mi forma de enfrentar al mundo va a ser una forma más pausada, yo quiero como conciliar con el otro, como que quiero estar en buenos términos, entonces esa es una forma. Pero si tengo a un Aries en casa uno, entonces puedo decir que mi fuerza motivadora va a ser más avasalladora, más arrolladora, más de ir a la iniciativa, más de ir a la acción, no tanto de no, qué cuento de consultarle al otro, no, ahí es que hacer esto y entonces de una toma la iniciativa. Entonces tiene también que ver mucho con la salud. Hay varias casas que hay que analizar, que hay que observar cuando se está hablando de la salud. Lo que tengo entendido yo, y si de pronto Francisco o Fernando me corrigen, la casa 1, la casa 6 y la casa 12. Hay que tenerlas muy en cuenta cuando se va a mirar temas de salud en las personas. Y por último, pues el temperamento. Entonces, la casa 1, digamos que hay que empezar si vamos a hacer un análisis del recorrido de las casas, pues la idea es empezar por esta casa. Es una casa que, como les digo, cobra importancia, cobra relevancia en el análisis de la carta. ¿Hasta allí van bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren complementar algo? Adelante. Diana, ¿puedes repetir otra vez, por favor, las casas de la salud? La casa 1, la casa 6 y la casa 12. Si Francisco o Fernando de pronto tienen alguna otra información, nos pueden complementar si quieren adelante. Diana. Adelante, Cecilio. No sabía que Cecilio estaba acá. Sí, es adelante. Que entré tarde. La casa 8 también se considera una casa de salud, tiene que ver con las operaciones. Y la casa 7, porque es la opuesta a la 1 y de alguna manera... Perdón. Y de alguna manera tiene que ver con ese eje, porque al fin y al cabo las casas y los signos son ejes. Entonces repercute también la casa 7 en menor medida. Nada más era eso. Muchas gracias, Cecilio. La casa 2, entonces vamos con la casa 2, entonces es como la tablita resumen, entonces tiene que ver con el signo de Tauro, con el planeta Venus, es una casa de tipo sucedente que tiene vínculo con el elemento tierra, ya que tiene relación con el signo de Tauro, de modalidad fija y del eje energético, que es lo que nos hablaba ahorita Cecilio, es el eje energético de los valores, de lo que valoro, que tiene que ver con la casa 2 y con la casa 8. Entonces, esto de pronto no lo hemos visto a profundidad, pero lo que decía Cecilio, cuando uno analiza una casa, tiene que por polaridad, por correspondencia, tiene que también irse a la casa que está opuesta. Estas dos casas tienen relación y estas dos casas, digamos que la idea es encontrar como ese punto de integración, que yo no como individuo no me polarice hacia una ni hacia la otra, sino que logre integrar la energía de ambas. Entonces, por eso casi siempre esas casas están relacionadas por eje energético. Hasta allí vamos con la tablita resumen y ahorita vamos con esta parte que dice que la casa 2 nos conecta con el reconocimiento del propio cuerpo. Es la casa de lo que valoro, es la casa también de lo que quiero, esa casa tiene que ver con la construcción de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Tiene que ver con la identidad de género, si soy hombre, si soy mujer, si tengo una buena relación con mi cuerpo y con mis recursos propios,
Ojo, porque a veces pensamos que la casa 2 es la casa del dinero y resulta que la casa no, o sea, no es tan limitado solamente al tema del dinero, sino que tiene que ver con esos recursos propios, es decir, con lo que yo poseo y o que yo puedo usar para mi disfrute y para mi reconocimiento también personal. Entonces tiene que ver con esta identidad de género. Ahorita hablamos de los puntos de edad y es la casa de esos recursos propios, como les decía ahorita, pero que no solamente es dinero, sino que también son talentos. Por ejemplo, esta es una casa que se relaciona mucho con los artistas, con los cantantes, por ejemplo, porque tiene que ver ese recurso que es la voz, ese talento que es la voz, es un recurso propio y a partir de ese talento pues también viene como por añadidura el dinero, pero principalmente es la relación con ese recurso propio para conseguir las cosas que de pronto quiero y satisfacer en cierta medida los deseos o las necesidades del sentir, porque tiene que ver mucho también con el sentir, como sentirme el cuerpo, como disfrutarme el propio cuerpo. Luego miraremos por polaridad pues las otras. Bueno, ¿y cómo nos relacionamos con estos recursos? ¿Qué tan conscientes somos? Mire, eso no solamente es el tener, el poseer estos recursos propios, sino qué tan conscientes somos de que tenemos estos recursos. Sí, ¿y qué valor le damos? O si valoramos o no valoramos estos recursos que tenemos. Entonces, es la casa que nos ayuda a relacionarnos con esos valores y con esos recursos propios para también, digamos que expresar como ese sentir y como una palabra podría ser placer de nuestro propio cuerpo y de lo que nosotros poseemos como talentos y recursos. Entonces les estaba diciendo que está relacionado con ese punto de edad de los 7 a los 12 años y son ese momento en el que el niño y la niña ya se reconocen como niño y como niña, que salen también un poquito como a verse como en el otro y ya se dan cuenta que se están formando, que tienen como empiezan como a crear como esa identidad de género. Entonces tiene que ver con punto de edad, tiene que ver con esta edad. También por punto de edad, también podríamos decir que tiene que ver, por ejemplo, cuando el niño sabe ya qué quiere, o sea, por ejemplo, ya tiene más afinados los gustos, que le gusta cierto tipo que disfruta y le gusta cierto tipo de comidas más que otras, que disfruta, por ejemplo, de dormir en su cama y no en otra, o en la cama de los padres, bueno, donde le gusta, donde él se sienta y disfrute más como su cuerpo y se sienta más cómodo. Entonces, en esta edad, en este rango de edad, pues se da esa construcción de ese sentir y de ese reconocimiento de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Entonces, por eso tiene relación con este punto de edad. Y estas palabras clave que nos relacionan con la casa 2, están los bienes y las posesiones, excepto los bienes raíces. Ojo, porque mira que los bienes raíces tienen que ver con la casa 4, ahorita vamos a mirar. Los recursos propios, ya hablamos de los recursos propios, que no solamente es el dinero propio, sino los talentos, las capacidades, bueno, etcétera. Los ingresos del propio esfuerzo, es decir, lo que yo produzco materialmente a través de mi propio esfuerzo, no es algo pues que de pronto alguien me vino a regalar o a dar, eso es otro tema de otra casa. Los talentos que ya hablamos, el sentido del valor, es decir, cómo valoro yo, por ejemplo, mis recursos, el dinero, qué valor le doy al dinero, soy apegado al dinero o soy una persona que de pronto le da mucho sentido del valor al dinero, o soy más bien una persona que, por el contrario, desapegado de esto.
La actitud posesiva o productiva, que tiene que ver con este sentido del valor, la posesión material y de valores, es decir, bueno, yo tengo posesiones, pero estas posesiones las valoro en cuanto a que me hacen sentir bien, en cuanto a que me hace sentir cómodo, en cuanto a que yo estoy cómodo y que puedo disfrutar de eso. Entonces, tiene que ver un poco con el disfrute y la comodidad. Y tiene que ver también entonces con el ahorro por estar relacionado con el dinero. Hasta allí, ¿quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia? ¿Quieren preguntar algo? ¿Cómo van? Muy bien, Diana, muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Vamos entonces con la casa 3. Esta casa 3 está relacionado con el signo de Géminis, con el planeta Mercurio, si es de tipo cadente, está relacionado con el elemento aire, ya que está relacionado con el signo de Géminis, es de modalidad mutable y está en el eje energético del pensamiento, que incluye la casa 3 y la casa 9. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque siempre que analicemos el tema de las casas, debemos estar pendientes si esas casas también están vacías. O sea, otra forma que podemos mirar es si estas casas están vacías, si hay planetas personales o si hay planetas transpersonales. Los planetas personales ayudan como a que lo que sucede o el escenario, o sea, esa casa, se vuelva más íntimo, es decir, como más de más vivencia personal y tenga el individuo un mayor dominio sobre la casa. Cuando hay planetas personales, hay un mayor dominio sobre los asuntos de esa casa. Cuando hay planetas transpersonales, es como si la energía del planeta fuera más fuerte que el dominio personal del individuo. Entonces, mirar qué tipo de planetas hay allí. Y por último, si están vacías, pues puede indicar que los asuntos de esa casa, pues pueden dejarse ser un poco más, como más maleables, o sea, más adaptables a los deseos, también puede ser de los otros, de los demás. Entonces no tengo tanto dominio. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el género, o sea, también si la persona que está, el individuo que se está haciendo el análisis de la carta, pues es femenino o masculino. Vamos entonces con esta parte. Esta casa 3 tiene que ver con la construcción cognitiva del pensamiento, construcción de nuestra realidad inmediata que nos permite un vínculo con el entorno. Así que entramos a cuestionarnos el por qué y el para qué de las cosas. Esta casa es cuando ya empezamos como... es el escenario donde desarrollamos esa capacidad de hacernos preguntas, pero de esas preguntas como que son muy lógicas, como unas preguntas muy de la vida cotidiana, unas preguntas que nos ayudan como a conectar como con la realidad, nos ayudan a conectar como con nuestra realidad inmediata. Entonces, por eso esta casa se relaciona con los estudios inferiores como la primaria y la secundaria, porque son en esa etapa en la cual empezamos como a hacer como esa construcción del conocimiento, o sea, cómo construyo yo el conocimiento. Y también entonces tiene que ver mucho con la mente y también tiene que ver mucho con la comunicación, esa comunicación como con los pares. Entonces, por eso tiene que ver con los hermanos, que son como nuestros primeros pares, y con las personas que en primer lugar desarrollamos la comunicación. Yo tengo 2 hijos y yo o sea, lo tengo súper claro que esto es así. O sea, la casa, la comunicación tiene mucho que ver con los hermanos. O sea, entre ellos se hablan todo el tiempo y uno les pregunta algo, sí, no, bueno, o sea,
Te responden como con 4 o 5 palabras, pero entre ellos, entre pares, entre hermanos, entre primos, entre los vecinos, la comunicación es más fluida, es mucho más fluida. Entonces tiene que ver mucho con la comunicación y con como les digo, con la construcción del conocimiento. Es una casa de exploración que se relaciona con el descubrimiento del entorno cercano. Entonces, como está relacionada con el entorno cercano, también tiene que ver mucho con los viajes cortos y con los medios de desplazamiento. Entonces, ¿cómo nos desplazamos? Si a mí me gusta, por ejemplo, irme al trabajo en bicicleta, eso tiene mucho que ver con este aspecto de nuestra vida, de la casa 3. O, por ejemplo, si mi medio de transporte es el automóvil, bueno, eso tiene una relación allí. Entonces, con el descubrimiento del entorno cercano, entonces también por eso los viajes cortos, esos viajes que uno hace también por trabajo o a ciudades que están relativamente cerca. Por tanto, se asocia, ya les dije, a nuestros pares, hermanos, vecinos, gente cercana, incluso primos. Se empieza a dar una representación simbólica de lo que anhelamos y se empieza a afinar los vínculos. Mire, entonces aquí ya vamos a hablar del punto de edad. Entonces empezamos, este punto de edad va de los 13 a los 18 años. Precisamente en psicología se trata de que esta edad es la edad de que los niños salen como al mundo, es decir, que están en relación empiezan como a explorar el mundo en relación con los otros, con los pares. Entonces, esos primeros pares, como les digo ahorita, pues los hermanos, los primos, los vecinos, gente cercana que nos ayuda en esta construcción. Y los vínculos que tienen que ver, y esos vínculos tienen mucho que ver con la comunicación. Entonces, aquí se empieza a afinar esa parte. Dependiendo de los planetas y el signo que haya en esta casa, asimismo van a ser nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de construir el pensamiento y de cuestionarnos ante la vida. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Quieren aportar algo, decir algo? Bueno, voy a pasar entonces a esta parte de estas palabras clave que de pronto nos ayudan a afinar un poquito más. Entonces, esta casa tiene relación con los traslados, ya hablamos, con los viajes cortos, con los vehículos, con la comunicación, con las visitas. Cuando vamos de visita hacia una parte o hacia otra, en este punto de edad, los muchachos ya quieren ir a la casa del amiguito, a la casa de la amiguita, quieren hacer ya fiestas, las niñas quieren hacer la famosa pijamada, y entonces estos son espacios y son escenarios de eso, de interactuar, de construir pensamiento y de comunicar, de la comunicación, donde la comunicación se hace muy presente. Entonces tiene que ver con la mente concreta, por eso les decía, son preguntas, pero son muy preguntas de lo cotidiano. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo se usa? Son preguntas que nos ayudan como a desarrollar el pensamiento, pero más en lo concreto, más como en lo cotidiano y no tanto como en lo trascendental, que es el eje de esta casa, que es la casa 9, la casa 9. Entonces, esta tiene que ver con esa parte concreta. Tiene que ver con la expresión escrita y hablada. Entonces, mire que la comunicación no solamente se da de forma oral, sino que la comunicación también de forma escrita, que haya como esa facilidad también de la escritura, de la comunicación a través de lo escrito. Es una etapa también donde, por ejemplo, por punto de edad, podríamos decir que los niños empiezan a relacionarse con el lenguaje, a leer un poquito más, etc. Entonces tiene que ver con el aprendizaje, la enseñanza, ya dijimos que con los estudios de nivel inferior y con las primeras personas con los que nos comunicamos y nuestras actitudes comunicativas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Fabiola. Bueno, o sea, tengo una inquietud. Perdón, Fabiola, que no sea tan difícil como la de hace 8 días. No, es lo que ahorita coincidiendo con lo que decías de la maternidad.
también tengo un hijo en ese lapso, y hablando que son las visitas, esa parte de la socialización, la comunicación. Yo me pregunto esta parte, ahorita que estamos viviendo el confinamiento de pandemia, ¿cómo afecta a un muchacho que está en este punto de edad? ¿O será que entonces las opciones son meramente virtuales, lo que uno lo ve tan metido y como tan consumado en las redes? Porque esa parte dieron del amiguito, o si es niña la pijamada, pues eso quedó como frenado, quedó como en pausa. Entonces yo miro cómo es la socialización de un chico de esa edad, viéndolo frente a esta casa y en ese contexto en que nos encontramos, como pues tu opinión al respecto. Bueno, ahí te tengo la respuesta porque ya me había hecho esa pregunta. Resulta que en este momento la construcción de esos escenarios va a empezar a cambiar. O sea, los astrólogos se van a meter en un lío allí de pronto bien tremendo, porque ya los escenarios han cambiado. Por ejemplo, lo que es el hogar, la casa 4 o sea, se va a reestructurar. ¿Por qué? Porque los estudios, por ejemplo, hablemos de la casa 9, que tiene que ver con los estudios superiores y los viajes largos, y hablemos de la casa 4, que tiene que ver con el hogar. Ya, entonces los viajes largos, digamos que suspendidos, y los estudios superiores que está haciendo un chico que está en una maestría, la está haciendo desde su computador y desde su hogar. Entonces su hogar, que es el simbólico, el escenario de su casa 4, se está convirtiendo en su casa 9 al mismo tiempo. Y al mismo tiempo se está convirtiendo en su escenario de socialización con sus pares, porque ya todo lo hace, lo que tú dices, de forma virtual. Ya no puede ir a la casa del amiguito, sino que tiene que hacerlo. Entonces, eso, el simbólico de las casas, la representación de de cómo se manifiesta la energía en lo cotidiano de las personas, va a haber un cambio. Yo creo que dentro de poquito vamos a tener que hacer una reestructuración, o se va a tener que hacer un cambio con respecto a esta forma de interpretar y ver el mundo. Entonces, sí, eso puedo decir que en este momento no se puede, digamos que en este momento estamos como con este mismo escenario, pero que dentro de poquito, ¿me dan un segundito? Qué pena que me están interrumpiendo acá. Qué pena, discúlpame, que era algo urgente que me estaban tocando. Entonces, estos escenarios de la vida cotidiana, que son precisamente las casas, pues van a tener que tener una reestructuración, pero eso no va a ser ahorita a corto plazo, sino que va a ser con el tiempo. Sin embargo, pues lo que toca que mirar ahorita es, o sea, qué energía hay allí, cómo se puede trabajar esa energía. O sea, cómo se puede igual seguir potencializando esos escenarios de esas casas y eso que representa cada casa, y tratar de potencializarlo. Porque lo que me decía también un astrólogo colega, es que las casas nos sirven también para marcar como un poquito como esos límites, como que qué puedo hacer yo en cada lugar. Y precisamente viene como el símil ahí, o sea, se llaman casas, y haga de cuenta que usted está en su casa. Y usted no puede hacer lo que hace en el baño, hacerlo en la cocina, ¿cierto? Que es lo que está sucediendo ahorita de pronto con la pandemia. O sea, los estudios superiores usted los está haciendo en su habitación. Y se supone que usted los estudios superiores los hace para salir al mundo, para salir y explorar un poquito más el mundo. Pero ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos un poquito más de eso, a ver si de pronto queda un poquito más claro. O si de pronto los que están acá nos quieren aportar algo al respecto. Muchas gracias.
Bueno, vamos entonces adelante. Vamos entonces con la casa 4, que tiene relación con el signo de Cáncer, tiene relación con el planeta Luna, con la Luna, es una casa de tipo angular, que es la casa del ínfimo cielo, del bajo cielo. Es una casa que está relacionada con el elemento agua, es de modalidad cardinal y está en el eje energético de la individualización, casa 4 y casa 10. Muy importante también en el análisis de la carta, estas casas de tipo angular. Se acuerda que veíamos también eso la semana pasada, que como que la principal atención va en esas casas angulares, y que los planetas que estén en la casa 1 y en la casa 10 se dice que están en dignidad. Entonces son como de mayor atención, o sea, los que están en ascendente y medio cielo. Vamos a ver. Bueno, esta casa 4 es una casa también de la construcción de la historia de la vida. Es una casa que se llama también a veces la casa de las raíces. ¿Por qué? Es porque no simboliza solamente el hogar que como estructura, pues como la casa donde vivo, sino que hogar puede ser donde yo encuentro ese refugio. Es donde yo encuentro ese consuelo, esa protección. Entonces, no solamente tiene que ver con la estructura física de una casa, sino con esas raíces, o sea, de dónde vengo yo y cómo se construyó esa historia de mi vida hasta llegar hasta mi presente. Entonces, es esa casa que conecta con esos orígenes y que clarifica el concepto de hogar, donde se empieza uno a cuestionar, el individuo a cuestionar por esos antecedentes familiares, como que bueno, cuál es mi padre, cuál fue mi abuelo y de dónde la familia, de dónde venía, y bueno, o sea, como que hay más allá en esa construcción. A veces existen personas que dependiendo el signo y la casa, el signo y los planetas que hayan en esa casa 4, pueden ser personas que de pronto están muy desconectadas o hablemos así como desarraigadas pues de ese linaje y de ese hogar, y que ellos dicen, no, mi casa es donde me coja la noche, el parque, la banca del parque, y no tienen como algo, un lugar, digamos, físico, donde encontrar como ese refugio o ese grupo de personas. Es decir, su núcleo familiar puede ser totalmente diferente o simplemente no tenerlo, dependiendo el signo y los planetas que puedan haber allí. Entonces podemos hablar, por ejemplo, un Acuario o un Urano allí, de pronto puede ser como un hogar disfuncional, o sea, no lo normal y no como fuera de lo común. Entonces podemos hablar como un ejemplo así. También se podría decir no solamente un hogar disfuncional o fuera de lo común, sino también no tener como esa conexión como con esas raíces. Entonces podría ser también una posibilidad. Entonces es la casa del bajo cielo, del ínfimo cielo, entonces representa el descenso a los fundamentos. Mire que tiene que ver con esas raíces, con ir a eso profundo, a los fundamentos del hogar, y por estar en relación con la luna también se asocia con el refugio, con el útero. También se puede relacionar con el fin, porque donde es el inicio, pues también se puede ver el fin, como el fin de la existencia, así como es el origen. El útero también representa el útero, también puede representar como la parte final de la vida. Entonces, en el cual los individuos buscamos resguardarnos, y por punto de edad representa de los 19 a los 24 años, por tanto también se asocia a la valentía de irse de la casa. Entonces miren que por punto de edad, entonces estamos hablando de que precisamente en esa edad es como cuando el individuo está preguntándose
bueno, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son? Empieza a indagar como en ese pasado, indagar como en esos orígenes, como en esas raíces, y también está buscando o como ya, como partir, como salir de allí, como ya encontrar y construir su propia identidad de hogar, su propia identidad de familia también. Bueno, y estas palabras claves que tienen que ver con el hogar, la residencia, que no solamente, como les digo, a veces puede ser que haya hogar pero no haya residencia, o puede que haya residencia y no haya hogar. Entonces es importante tener en cuenta esta construcción. La vida familiar, el comienzo y el final de la vida, la base o fundamentos, que como les digo, el ínfimo cielo nos representa eso, como ir como a eso profundo, como a esas raíces, a esos soportes. O sea, es como buscar como un soporte en lo cual está como mi estructura como genealógica también tiene que ver. La protección que se busca y el útero también, porque tiene que ver con la luna, tiene que ver con la luna, entonces también representa como esa protección, ese lugar donde yo voy buscando como ese refugio, y está relacionado con el signo de Cáncer, que el cangarejo, digámoslo allí, viene y pum, se resguarda como en su casita, y ahí es el lugar donde él está cómodo y protegido. Tiene que ver entonces como el final de la vida, esa es la sepultura, porque es algo como algo íntimo, y la madre, que hay una nueva perspectiva, porque anteriormente esta casa siempre se ha asignado como que tiene que ver con la mamá, pues está relacionado con la luna y con Cáncer, está relacionado un poquito con lo femenino, con la mamá que está en la casa, que está en el hogar. Mire que la palabra hogar viene de hoguera y viene de donde se cocinan los alimentos. ¿Y quién era la que cocinaba? Pues tradicionalmente, pues la mujer, la mamá. Pero ahorita ese concepto ha ido cambiando, va cambiando, y ya se relaciona entonces también el padre también tiene que ver acá en esta casa, no solamente la madre, porque ahorita la madre también sale a la calle a trabajar, y a veces es el padre quien se queda en el hogar. Entonces es una nueva perspectiva, que es el padre y la madre, no solamente la madre. ¿Cómo vamos hasta allí? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En donde dice que tiene que ver con la sepultura, pero ¿y con la muerte o solo con la sepultura, o de qué se trata? Tiene que ver como con el final de nuestro ciclo de vida, es más bien cómo va a ser como esa última etapa. Mira que casi siempre las personas como que en ese imaginario, como que en su casa, morir tranquilo, apacible, en su hogar. O sea, es como una percepción, pero se podría ver o se podría marcar en esa casa 4 cómo va a ser, digamos, que esa última etapa, pero no con la forma de la muerte, porque eso podría tener que ver más con una casa 8. Entonces, no con la forma, sino como dónde voy a pasar como esa última etapa de la vida. No sé si queda claro, sí. O si de pronto nos pueden colaborar. Sí, está bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Ahí en la casa 4, dependiendo del signo también, cómo vamos a hacer los últimos días de nuestra vida. Si yo tengo a Leo, significa que voy a hacer algo como mandar, más o menos. ¿Sí? ¿Es una afirmación o una pregunta? Bueno, es una afirmación. Sí. Ok, sí. Sí, Okay, gracias. me parece buen otro aporte, muchas gracias. Así es. Diana, una pregunta. Sí, adelante. En esta casa, vemos es la relación con nuestra madre. Ahí vemos todo cómo es la relación con nuestra madre.
Como les dije ahorita, ya no solamente es la madre, sino que también tiene que ver el padre. Es decir, como que cuando llegamos al hogar, como que anteriormente encontrábamos era a mamá allí disponible, como que el refugio como tal, el concepto de refugio estaba muy asociado a la madre. Ahorita el concepto de refugio ha cambiado, o sea, ya puede ser padre, madre, o el padre que hace veces de madre, o la madre que hace las veces de padre. O sea, ha cambiado un poquito el concepto, pero en general sí hay una clara tendencia a que sea la madre que tiene mucho que ver allí con el tema de la casa 4. Diana, yo tengo otra pregunta. Bien, pero yo no sé si hacerla al final, que es como en relación a todas las casas, ¿no? Porque por lo menos, ¿qué influye más en esas casas? ¿Los planetas que hayan en esas casas o el signo donde está dividida esa casa? ¿Qué es lo que más influye allí? ¿O cómo vemos esa relación, no? Porque vemos que las casas, por lo menos en las mías, siempre todas están divididas como entre dos signos. Entonces, no sé si para el final o nos puede hablar algo de eso. Sí, Gracias. puede ser de una vez. Las casas toca que mirar la cúspide, es decir, dónde inicia. ¿Dónde inicia la casa? ¿Dónde inicia la casa? Ahí vamos a ver como la influencia del signo allí. Aunque no haya planetas, ninguna casa está vacía porque hay una influencia del signo. Entonces hay que, si no hay planetas, entonces miramos dónde está la cúspide de la casa, es decir, la primera línea donde empieza la casa, y esa es la energía que se conjuga de ese signo con esa casa. Ahí se conjugarían esas dos energías. O sea, la forma de la energía del signo sobre en el aspecto o en el escenario de esa casa en particular. Ese sería como una primera forma de análisis. Si hay planetas, ahí sí toca que mirar el planeta en qué signo está, porque aunque la cúspide de la casa pueda ser, por ejemplo, Leo, el planeta puede estar en Virgo y estar en la casa donde está, hagamos un ejemplo, la cúspide de Leo está sobre la casa 2. Entonces la cúspide de Leo está sobre la casa 2, pero puede haber un planeta que esté en Virgo y en casa 2. Entonces ahí se hace el análisis, el planeta en el signo y en la casa. Entonces el planeta está en Virgo en casa 2, entonces X planeta, por ejemplo, Venus en Virgo en casa 2. Entonces se hace esa conjunción y esa conjugación de factores y ya se interpreta es así. Ya ahí no tendría, ahí ya no digamos que no se relacionaría con la cúspide en ese momento, para ese caso, en ese análisis puntual que se va a hacer. Pero si usted va a hacer un análisis general de la casa, usted tiene que decir es que la casa está energéticamente con el signo de Leo. Malena, ¿sí de pronto me quedó claro? Sí, gracias, ¿Sí? Diana. Bueno, Muchísimas gracias. También puede también puede suceder que la cúspide de la casa está justo en medio de la cúspide del signo, si la cúspide de la casa coincide en el cambio de casa, o sea, ¿cómo me explico? Bueno, está allí, o sea, las dos líneas donde termina la casa 1 y la casa 2, allí mismo termina Leo y empieza Virgo. Entonces, allí, ¿cuál se coge? Miramos en el software, porque el software es muy puntual, entonces él nos dice con los grados, los minutos y los segundos, él nos dice cuál es la cúspide. O sea, hay una, sí o sí, va a haber una cúspide. Pero como está empezando el nuevo signo,
como está empezando. Entonces, en ese caso, si está allí como en las dos líneas, digamos que muy, muy cercanas, se toma la energía también del siguiente signo que arranca. Para esa casa en particular se toma también entonces la energía del signo que sigue. Ahí sí se toman, digamos que se conjugan las dos. Principalmente la que viene, la que arranca, principalmente. ¿Hay algún aporte? Gracias, Marlena, por la pregunta. ¿Hay algún aporte de Cecilio, Francisco o Fernando al respecto? ¿O ahí creen que quedó resuelta la pregunta? Bueno, si me permites, Diana. Sí, por claro. ejemplo, si en casa 4 está Capricornio o Saturno, indica que probablemente la última etapa de nuestra vida va a ser solitaria o con algún padecimiento crónico o de alguna manera en una situación a lo mejor de pobreza. Pudieran ser cualquiera de esas. En cambio, si está Leo, por ejemplo, puede estar en compañía o en satisfacción o en plenitud con los hijos, porque Leo está asociado a la casa 5 con los hijos. Entonces, por ejemplo, si estuviera Júpiter, pues hay una sensación de plenitud, de realización y de felicidad. Júpiter tiene una situación expansiva y así también Sagitario. Entonces, esa casa 4 indica esa última etapa, cómo la vamos a vivir o cómo la estamos viviendo, si es que ya la estamos viviendo. Entonces, claro, esto es una forma muy sencilla porque todavía hay que ver el regente qué aspectación tiene, qué planetas hay ahí. Entre más planetas haya, pues se complica más el asunto, pero pues así depende, siempre va a caer en un signo y va a caer en un planeta. Entonces, por ejemplo, si está la luna, pues la persona va a tener grandes realizaciones en la última etapa con su familia. Va a ser primordial estar con su familia. Es nada más una aportación, Diana. Muchísimas gracias porque esos ejemplos nos ayudan mucho a aclarar lo que acabo de decir. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ¿sí? Sí, Diana, gracias. Bueno, a ti. Bueno, vamos con la casa 5. Esta casa 5 tiene relación con el signo de Leo, está relacionado con el planeta Sol, con el Sol. Es una casa de tipo sucedente, que son de esas de estabilizar la energía. Elemento fuego, modalidad fija y eje energético de la creatividad. Tiene que ver con la casa 5 y la casa 11, ese eje energético. Entonces la casa 5 es el encuentro con mi propia luz u oscuridad. Es la construcción de la grandeza del ser humano representada por la valentía de la conexión con el yo. Mire que a pesar de que la casa 1 habla de la construcción del yo, esta casa 5 tiene que ver con el yo, pero no solamente con el yo de la personalidad, sino con el yo, con la esencia. Tiene que ver con la esencia del ser. Entonces esta casa anuncia, ya estaba aquí ya, la esencia del ser de acuerdo a sus aspectos y a la relación con el propio ego. Esta casa nos puede hablar también de la grandeza, pero también del orgullo. O sea, de una grandeza es ser una persona grande, pero con humildad. Y el orgullo es esa grandeza, pero con ego de por medio. Entonces puede haber como esos dos aspectos allí. También tiene que ver con la capacidad del individuo para competir y mostrar su valor. Por eso también se habla un poquito de la creatividad, porque nos impulsa, o sea, como que nos impulsa como a mostrarnos, como a mostrar nuestras realizaciones, el arte, la creatividad, los talentos que tengamos, a mostrarlos como al mundo. Entonces, por eso se habla allí de competir y mostrar el valor. Por tanto, se asocia a la capacidad creativa tanto en proyectos, obras, así también como en la gestación de un niño. Porque una nueva obra o un acto creativo, no solamente, o sea, puede ser un hijo, pero también puede ser, por ejemplo, la publicación de un libro o la realización de algún proyecto en el cual yo he estado empeñando
mi esfuerzo y mi dedicación. Entonces tiene que ver no solamente con los hijos, con esa parte creativa en cuanto a los hijos, que es una de las cosas más creativas que hace el ser humano, crear vida, sino también con esas otras cosas, proyectos y también tiene mucho que ver con el arte. Tiene mucho que ver con el arte. Mira que este tema de los hijos lo abarca la casa 5. Creo que hasta que ese niño se entrega al público, es decir, como cuando el niño ya más o menos a los 7 años ya sale como al mundo y sale a la escuela y todo eso, hasta allí digamos que tiene que ver como esa parte que abarca la casa 5, porque la casa 5 es como esa creatividad, pero cuando ya entregamos esa obra, hasta allí digamos que abarca ese escenario de casa 5. Está relacionado por punto de edad de los 25 a los 30 años y miremos que tiene relación con esa parte como más fértil, digamos, de los seres humanos. Y más productiva también, una etapa también muy productiva también a nivel no solamente físico, sino productiva a nivel intelectual, a nivel de arte, de creatividad, de proyectos. O sea, es una etapa también de ser felices, tiene que ver una casa también que tiene que ver con la felicidad, con la conquista de la felicidad. Entonces, es una casa que tiene que ver con eso, como que se traduce en esos momentos de alegría, de disfrute y de gozo de la vida. Entonces se relaciona con los hijos, se relaciona con la gestación, con el parto y un poco la primera educación, la creatividad, el arte, todo lo que tenga que ver con las expresiones artísticas, creativas, con la felicidad, como les decía ahorita, la valentía, y es la valentía de mostrar como esa obra, esa creatividad que yo tengo y esa parte de gozo y de expresarla. Las expresiones artísticas, el placer, en cuanto, como les digo, el goce, la diversión, y se relaciona con el noviazgo, porque el noviazgo es esa parte también de gozo, ¿no? De como esa parte chévere, de conocerse, de explorarse. Entonces esa parte como de gozo, como de placer, entonces por eso también se asocia como esa etapa del noviazgo. Hasta ahí, ¿cómo van con la casa 5? ¿Preguntas? Si no, pasamos a la casa 6, porque nos queda poquito tiempo. Y esta casa 6 tiene relación con el signo de Virgo, tiene relación con el planeta Mercurio, es una casa de tipo cadente, relacionada con el elemento tierra, de modalidad mutable, y está en el eje de la existencia. Casa 6, casa 12. Esta casa 6 nos habla de la construcción con lo cotidiano. Incluye nuestro trabajo, nuestras rutinas diarias, como la alimentación, como el servicio que prestamos día a día, como nuestra labor, esa parte de nuestra obra, pero es nuestra obra como cotidiana, como no el trabajo del ganar recursos, sino el trabajo de cómo sirvo yo, pero en lo cotidiano, o sea, cómo hago yo mi labor diaria, que tiene que ver pues con ganarse la vida, pero que más que todo tiene que ver es como con esas formas y esas rutinas que construyo en mi día a día. En esta casa tocamos aspectos de nuestra personalidad que nos orientan a la autorregulación. En un sentido se podría decir que es la casa de la purificación en su relación con el signo de Virgo. En su relación con el signo de Virgo, mire que es como esa casa de la purificación, es cuando el individuo ya dice, bueno, yo necesito ordenarme, o sea, yo necesito tener una dieta, yo necesito tener una rutina, necesito tomarme, por ejemplo, ya llegó el momento en que por fin voy a hacer caso y me voy a tomar los 8 vasos de agua al día.
es como que ya empiezo como a hacerme como esas rutinas que me ayudan a tener como un control, digamos, como un control de nuestra vida. Y mira que tiene que ver con el signo de Virgo, también que tiene que ver con el yo razono. Entonces es como que yo organizo, o sea, yo organizo mi rutina, yo organizo mi vida. Entonces tiene que ver con esa rutina, tiene que ver con el autocuidado, con revisar la vida, con revisar la salud. Y por eso, mire, que esas rutinas y ese autocuidado es lo que nos llevan a la relación que tiene la casa 6 con la salud, que se dice que es la casa de la salud y el trabajo, pero a veces queda como, yo no pongo allí esas palabras claves porque me parece que cierran mucho la visión de lo que puede ser la casa. Entonces, se relaciona con la salud precisamente por eso, porque todas esas rutinas, esa rutina de alimentar, lo que yo como, lo que como duermo, la cantidad de agua, todas esas, el ejercicio, todas esas rutinas de autocuidado y eso cotidiano que puede ser esa casa 6, pues me llevan a un estado de salud X o Y. Entonces, los planetas y el signo que tengamos en esta casa 6, pues tienen que ver con cómo es nuestra salud, o sea, o qué aspectos de pronto tenemos que ponerle un poquito más de cuidado, dependiendo el planeta y la casa que se encuentre allí. Bueno, entonces es decir, esas rutinas en donde nos modulamos, es decir, como que ya empezamos como, o sea, se entra como también como esa conciencia como del autocontrol, entonces como que no, ay, no me voy a comer pues la hamburguesa todos los días porque la grasa y todo eso, ya sé que me va a hacer daño, entonces entro como en ese estado de autocuidado. En cuanto al punto de edad, comprende la etapa de la vida de los 31 a los 36 años y por tanto conlleva a la conciencia de que ya no somos tan jóvenes y que hay que cuidarse. Entonces, como que, bueno, esa edad, bueno, ya que ya hice de pronto derroché energía, comí lo que quise, ahora ya no es tiempo como de seguir comiendo de todo, sino que ya me voy a ordenar un poquito. Entonces empiezo a meterle con un poquito más de raciocinio a esas rutinas diarias. Además bueno, y es la casa también, por eso les decía, ahorita hablábamos del eje de la existencia. También otra asociación muy importante a esta casa 6 es la casa del servicio. Es una casa que tiene que ver con el servicio, pero con ese servicio que tiene que ver con eso de lo cotidiano, con lo que estamos hablando, con esas rutinas. Es decir, bueno, ya he hecho cosas, ya he hecho un recorrido en mi vida y ya tengo cosas para compartir al mundo. Entonces, ¿cómo comparto? A través de mi trabajo, a través de lo que yo puedo dar, de mi labor diaria y cotidiana. Es como ese servicio en ese sentido. Entonces, las palabras claves de esta casa 6, servicio, trabajo y ambiente de trabajo, es decir, a qué me dedico diariamente, o sea, cuál es mi... Mira que una cosa es la profesión, que tiene que ver con la casa 10, y otra cosa es el trabajo, porque yo puedo ser profesional y en una determinada área, y mi trabajo, es decir, mi rutina diaria de mi parte laboral diaria, rutinaria, puede ser totalmente diferente. Y mis ambientes, la casa 6 tiene que ver es con el ambiente en el cual yo trabajo, que yo tengo mi escritorio, mi computador, o que si yo me dedico es, por ejemplo, a la ingeniería, entonces tengo que tener en mi casco, mis protecciones, o sea, ¿cómo es ese ambiente? Tiene también que ver con los subordinados, porque se dice que una muy buena expectación, por ejemplo, de esta casa, pues hace que una persona sea una muy buena colaboradora. Detalles del trabajo diario, la rutina, el servicio impersonal, el orden, el tipo de ropa y costumbres, la limpieza, el aseo, tiene mucho que ver con eso porque eso también va como en esas rutinas de autocuidado, la nutrición, la dieta y la salud en cuanto a la limpieza. ¿Hasta allí tienen alguna duda acerca de la casa 6? Vamos a pasar entonces a la casa 7, relación con el signo de Libra, relación con el planeta Venus, una casa de tipo angular. Entonces mire que hace ángulo allí con el descendente. Elemento aire,
relacionada con el elemento aire, modalidad cardinal, eje energético del encuentro, casa 1 y 7. Ahorita hablábamos de la casa 1, de esa construcción del yo, de la personalidad, y ahora esta casa 7 nos empieza a hablar es de cómo empiezo a conocerme más a mí mismo, pero a través de la relación con el otro, es decir, como que si el otro fuera como ese espejo que me ayuda a mirar hacia adentro. Entonces aquí empieza, porque estas primeras 6 casas, de la 1 a la 6, que son también llamadas las nocturnas, esas casas tienen que ver con aspectos íntimos, o sea, con aspectos del yo, del mí mismo. Y a partir de la casa 7 en adelante es que empieza el individuo, o sea, como que estas casas tienen que el individuo se relaciona, o sea, se empieza ya a relacionar con los otros. Entonces entra esta primera casa, que es precisamente la casa del otro, en polaridad energética allí en ese eje, con la casa 1, que es la construcción del yo. Entonces ahí es donde ya el individuo en esa casa 7 puede expresar en ese escenario, como que se puede expresar, pero a través del otro. Es como que si necesita como esa relación con el otro para poder expresar su esencia. Entonces, esta casa da anuncio a la entrada de la luz de otras personas. ¿Se acuerda que decíamos que la casa 1 es la entrada de la luz propia, el amanecer, el este? Aquí entra la luz de las otras personas, o sea, entran como que si los otros empezaran como a iluminarnos y a mostrarnos ese camino y a mostrarnos como a nosotros mismos. Entonces, ese otro pues nos da luz, nos da calor, armonía, está relacionado con el signo de Venus. Entonces, con los otros, ¿qué queremos? Pues estar en armonía, estar en una relación armónica, en una relación cordial. Entonces, está regida por ese, tiene relación con ese signo. Sin embargo, el signo y los planetas que hayan en esa casa pues van a determinar cómo va a ser el individuo, cómo se va a manifestar en estos aspectos de esta casa 7. Y nos permiten reconocernos y reconocer nuestra relación con el cuerpo del otro. ¿Se acuerdan que en la casa 1 hablábamos de nuestro propio cuerpo? Ahora es nuestra relación con el cuerpo del otro. El encuentro con el público. Y el público no solamente es la pareja, aunque en especial se habla mucho de la pareja y de los socios, pero también está el otro público, pero otro público de forma íntima. No es el público en general, pues, del común de la gente, sino que es gente que está muy íntima, o sea, representa esta casa, ese escenario donde están personas o seres que son muy, muy íntimos con el individuo. Entonces está, por ejemplo, los socios, está la pareja, etc. La casa 7 es el gozo de disfrutar el cuerpo de la otra persona, en extensión de la casa 2, que busca la armonía, la complicidad y el entendimiento. Escenario donde esperamos buscar lo agradable en otra persona y también lo desagradable. Si hay malestar con el otro, es bien importante el papel que juega la pareja en esta búsqueda. Resulta que también he escuchado, he leído por allí, que esta casa 7 está que es que los enemigos públicos. Entonces yo me puse a relacionar esto con la información que tengo de la casa 7, pero ¿por qué? ¿Qué tiene esto que ver con los enemigos? Si es antes la relación armónica con el otro y está en relación con el signo de Venus, el signo de Libra, perdón, planeta Venus, o sea, ¿qué tiene que ver? Es porque en esa relación íntima con el otro, pues el otro puede estar o no en acuerdo contigo, puede estar o no en acuerdo o en desacuerdo. Entonces, en ese desacuerdo, pues es algo que tú ya conoces, o sea, ya conoces del otro, entonces por eso se habla también que allí puede haber una relación con esa parte de los enemigos conocidos. Aunque no necesariamente se refiere a la pareja, es donde buscamos la armonía. Por punto de edad se relaciona con los 37 a los 42 años, etapa de madurez y etapa de conocerse a través del otro. Es decir, donde empezamos como a relacionarnos y a entender que no solamente somos nosotros, sino que necesitamos en alguna cierta medida una aprobación o un relacionamiento con el otro.
Estas palabras claves de la casa 7 dice relación con las personas del mundo externo, socios, cónyuge, otros. Estas relaciones pueden ser de varios tipos, enemigos conocidos o matrimonio, etc. Características de los otros, empezamos a ver en las características de los otros, ver características propias, tiene también que ver con el divorcio, dependiendo del signo, como les digo, el signo y los planetas que hayan allí, pues puede anunciar esta característica. Forma de armonizar con las personas y el trato con los iguales. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? ¿Aportes, sugerencias, preguntas? Una inquietud. Sí, Sí, tengo a Marte en esa casa. Muy complicado la relación con los demás. Digamos que un Marte en esa casa te da como mucha energía en esa relación con los otros. Es decir, de pronto puede haber como una tendencia que tú en esa relación con el otro siempre quieras ser la que tome como la iniciativa. Es decir, como la que lleve como el mando, como o sea, no solamente es mirar que haya como un conflicto, sino que puede ser que tú en esa relación seas la que tenga más iniciativa, sea la que tengas como vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, como que siempre estás como proponiendo cosas, no necesariamente significa un conflicto o una relación desarmónica. Es una relación que puede traducirse como que en esa pareja, en ese par, hay siempre una persona que de pronto está como más a la vanguardia. Entonces puede significar también, sí, por ese lado. Ok, gracias. Bueno, vamos con la casa 8, que tiene relación con el signo de Escorpio. Relación con el planeta Plutón, una casa de tipo sucedente, relacionada con el elemento agua, que hablábamos que las casas del elemento agua tienen que ver con esa profundidad, con esas emociones, con esa también aspecto que hablábamos ahorita kármico, de modalidad fijo. Elemento energético de lo que valoro tiene que ver con la casa 2 y con la casa 8. Y ya a medida que avanzamos de la casa 7 en adelante, vamos a ver mucho mejor la relación de la dualidad, de la polaridad del eje energético de las casas. El escenario de la casa 8 nos permite conectar con la intimidad. Es el escenario donde se puede ser más auténtico. Mira, la casa 8 tiene que ver con lo profundo, con esas emociones, con esos deseos a veces reprimidos, por llamarlo de alguna forma, que están allí y que no queremos que salgan al público. Siempre después de que ya entramos en una relación de pareja que tiene que ver con la casa 7, luego después de eso hay como una octava superior, y es esa relación con el otro donde ese otro llega como a esa intimidad. Entonces esa intimidad se da también, esa intimidad tiene que ver con la sexualidad, que es lo más íntimo, digamos, una de las cosas más íntimas que compartimos con el otro. Cuando compartimos esa intimidad con el otro, allí hay una profundidad, allí hay como una desnudez de eso que es mío, de eso que está por allá guardado. Entonces, no falta el momento en que le digas a tu pareja, mira, es que yo tengo como este deseo o esta cosa que siempre quise hacer y que no he podido, o bueno, cosas así, o sea, son ejemplos que de pronto le ayudan a reconocerme en mi propia oscuridad, en mi propia sombra, o que yo me desnude totalmente y que yo me desnude totalmente en esa intimidad. Me puedo llegar a desnudar totalmente y a tocar como áreas de la vida que están allí como en sombra. Entonces empezamos a conocer esa parte oculta, y esa parte oculta pues siempre es una parte que siempre nos ha dado miedo, que nos hemos relacionado también de pronto un poquito con el dolor.
Entonces, la sexualidad es una de esas formas de profundidad, como ya les dije, en la cual nos acercamos a alguien, a nuestros miedos, a nuestros deseos reprimidos. Y mira, como tiene que ver con los miedos, por eso también es una casa que ha sido relacionada con la muerte. Entonces, con la sexualidad, con la muerte, con la pasión. Nuestras pasiones hacen parte de esta área y, por tanto, la genitalidad y la muerte como procesos desconocidos y a los que tememos. El dolor, la relación del dolor y el placer. Mire que a veces eso son cosas que de pronto están por allá, muy en el fondo, y que a veces da como sustico explorar. Entonces, es esa relación con el dolor y el placer que suele también relacionarse con esta casa. Entonces, cuando dice, es que es una casa de mucha sensualidad, es porque lo que produce placer, pero ¿por qué la sensualidad y la sexualidad? Y ahí también está la muerte. Es por eso, porque eso es, la muerte es un proceso también que está allí como oculto, como que quiero no tocarlo porque siento que eso me va a ocasionar como dolor. Entonces, y es desconocido, y como es desconocido, pues es algo que se teme. Es el escenario que nos invita a la transformación. Entonces, mire que es una casa muy, muy potente, es una casa de la transformación, ya que ir a estos mundos profundos, a conocernos a nosotros mismos, a superar el miedo a la muerte o simbólicamente a morir, a ciertas actitudes, mire que el ir allá a esas partes íntimas, esas partes profundas, esa sombra, no solamente es para ir y conocerla y reconocerla, sino que también hay que morir en esas sombras. Hay que morir a esas actitudes, hay que morir a eso, y eso es un proceso que causa dolor y que causa miedo. ¿Por qué? Porque es una transformación profunda del ser. Entonces se relaciona también con el dinero de los otros, por tanto está asociado a la muerte de alguien que por alguna razón te hereda o te da. Por punto de edad se relaciona con los 43 de los 43 a los 48 años. Aquí pueden haber preguntas, yo sé, entonces voy a decir las palabras clave y luego abrimos el derecho. Tiene que ver entonces con ese mundo, creo que aquí me quedó mal porque no es ese mundo exterior, sino al contrario, ese mundo interior. Las posesiones de los otros en relación, la casa 2 se dice que es la casa del valor, de lo que valoro, y de los recursos propios. Entonces, esta casa 8 tiene que ver con los recursos de los otros, tiene que ver con los recursos al estar relacionado con ese proceso de muerte. Ese proceso de muerte de alguien cercano puede traer como consecuencia pues una herencia o un recurso ajeno. También se puede observar acá, dependiendo, como les digo, el signo y los planetas que haya, el buen porvenir o la fortuna, la forma como se tratan los recursos de los demás, es decir, no solamente herencias y eso, sino qué tan delicado, digamos, soy yo cuando me dejan administrando recursos que no son míos, recursos ajenos. Ya les hablé de la muerte, del acto sexual, de la investigación. Mire que se habla mucho de que esta es la casa como de los investigadores privados y todo eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con ir a lo profundo, con ir como a escarbar como el meollo del asunto, pero no solamente en ese sentido exterior, sino interior. Entonces, por eso es la casa también de la transformación y de lo oculto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quieren profundizar algo, decir algo más? O todo quedó muy claro, todo quedó muy enredado. Voy a pasar entonces a Sagitario porque ya tenemos poquito tiempo, entonces vamos avanzando. Esta casa 9 está relacionada con el signo de Sagitario, está relacionada con el planeta Júpiter, en una casa de tipo cadente, en relación con el elemento fuego, modalidad mutable, y está en el eje energético del pensamiento, que es la casa 3 y la casa 9. ¿Alguien quiere conversar algo? Que abrieron el micrófono. Adelante. ¿Puede pasar la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Esta. Gracias. Bueno. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno.
Entonces esta casa 9 nos conecta con nuestra capacidad de expansión. Por estar en el eje del pensamiento, ojo, ¿se acuerdan que hablábamos de la casa 3 que era un razonamiento y preguntas concretas, lógicas? Esta también nos abre con preguntas, pero acerca de lo superior, es decir, ¿qué hago? ¿De qué hago parte? ¿Cuál es mi papel en el universo? O sea, preguntas así como de tipo más trascendental, y por eso también se habla de la alta espiritualidad en esta casa. Es el escenario de los proyectos trascendentes, del estudio superior. Mire, el estudio superior no solamente como estudios superiores como de maestría, doctorado, carreras universitarias, sino el estudio de lo superior también. Entonces, por eso también, por ejemplo, se relaciona también con, por ejemplo, con el sacerdocio, con estudios de filosóficos, de la filosofía, etcétera, que tienen que ver con esto de lo trascendente. Y tiene que ver con esta expansión, porque el estudio, lo que pasa es que los estudios superiores nos conectan a una expansión del conocimiento. O sea, no solamente es una expansión terrestre de viajar, porque a veces es la casa no es la casa de los viajes largos y de los estudios superiores, ya. No, es como esa expansión, o sea, tiene que ver es con la expansión, pero no solamente con la expansión de los viajes, sino con esa expansión del conocimiento. ¿Y por qué los viajes? Porque a través de los viajes uno expande la mente, a través de los viajes se conocen culturas, se conocen distintas tradiciones, religiones, o sea, todo, o sea, hay una capacidad mayor de expandirse mentalmente, de expandirse en todos los sentidos, o sea, esa es la casa de la expansión, o sea, la casa de la expansión. Entonces tiene que ver con esos viajes, de esos proyectos trascendentes, los estudios superiores, el estudio de lo superior. Nos ayuda a ampliar la visión del mundo, es decir, nos expande la conciencia. También simbolizar e ir más allá, ampliar los horizontes y la exploración. Por punto de edad representa de los 49 a los 54 años y por tanto se asocia a la capacidad de darle sentido a la existencia y de encontrar la conexión con lo sagrado o las fuerzas superiores. Entonces también es una casa que está regida por que está en relación con Sagitario, con el planeta Júpiter, entonces una casa de expansión. También al ampliar en conciencia, al ampliar en conocimientos, tiene también mucho que ver con la filantropía. Entonces tiene que ver como palabras claves, educación superior, estudios filosóficos, publicaciones. Mire que una forma de expandirse también es a través de un libro o a través de una publicación. Viajes largos al extranjero, ya les expliqué por qué, porque ampliamos como esa conciencia, horizontes lejanos, exploración, comunicaciones a larga distancia, la filantropía que les hablaba ahorita, que tiene que ver como con la generosidad y esa capacidad de dar a nivel como de conciencia. La espiritualidad, que tiene que ver con todo este tema, y también con los emigrantes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Lourdes, adelante. No, está bien, gracias. Gracias, que está el micrófono abierto. Bueno, casa 10. Esta casa 10 está en relación con el signo de Capricornio, con el planeta Saturno. Es una casa de tipo angular. Ojo que hablábamos ahorita que las casas 1 y la casa 10 del ascendente y del medio cielo, entonces son casas que hay que poner especial atención. Elemento tierra, modalidad cardinal. Y está en el eje energético de la individualización, casa 4, casa 10. Esta casa 10 nos conecta con el escenario de nuestra carrera o profesión, a través de la cual proyectamos al mundo nuestros dones, es decir, es cómo nos mostramos ya al mundo, cómo mostramos, y no solamente mostrarnos profesionalmente, sino mostrar como nuestros éxitos, como nuestras cosechas, como que hemos cosechado. Entonces, mira la relación con Saturno, que Saturno tiene que ver con la siega, con la cosecha.
pero esa cosecha a veces es positiva y esa cosecha a veces no es tan fructífera. Nos conecta con la capacidad de conquista de lo material, nuestra capacidad de dominio personal y nuestra capacidad de maniobra y libertad económica. Es decir, todo esto que hemos cosechado, pues nos va a ayudar a esto. Entonces, el objetivo es como que tengamos, proyectemos como en esta casa 10 ese escenario de libertad económica, ese escenario de dominio personal y como de frutos, como que bueno, estos son los frutos de mi acción. Estos son los frutos, mostrar esos frutos. Entonces, una posición social, fruto del esfuerzo, la dedicación y la disciplina, que es la hora de mostrar al mundo en esta casa 10, es la conquista de la satisfacción personal que me permite ocupar un estatus dentro de un grupo. Por eso tiene que ver también con esa necesidad como de liderazgo, como de sentirse como en esa aceptación. Se habla de posición económica y está relacionada por punto de edad de los 55 a los 60 años. Es un tiempo de cosechas que puede traducirse en autoridad, en liderazgo. Entonces, a veces se dice que el signo y los planetas que estén allí pues nos van a ayudar a reflejar qué tan líderes somos o no con nuestra propia vida y pues con los demás, y una buena posición social, o por el contrario también puede mostrarse allí en esa casa también fracasos. Entonces la casa 10 tiene que ver con la posición económica, con la prosperidad a través de la utilidad, es decir, los frutos de mi acción, la profesión u ocupación la cual he cosechado en el transcurso de mi vida, y el padre, que tiene que ver como en esa antigua concepción de que el padre era el que salía a encontrar los recursos, ¿no? Los recursos para el sostenimiento del hogar. Casa 10, casa 4, ahí está. Casa 10, casa 4. Aquí la nueva visión también va la madre allí. Tiene que ver. ¿Cómo me expreso al mundo? La autoridad también dependiendo el planeta, el signo y los planetas que puedan haber allí, también puede mostrarnos como esa relación con la autoridad o también el autoritarismo, como esa necesidad de pronto de ser autoritario, dependiendo del signo que haya allí. La ambición por conquistar una carrera, una posición social, y lo que se halla fuera de la esfera del hogar. ¿Cómo vamos hasta allí? Para ya casi terminar. Vamos con la casa 11, que Diana, tiene que ver... Sí, adelante. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí, me la lees, por favor? Sí, claro que sí. Dice Mariela, sobre la casa 9, cuando se dice viaje al extranjero, pero cuando se habla de largo, ¿se podría entender con tiempo que se viaje por periodos de meses? No, puede ser viajes largos, se refiere al extranjero, o sea, lejos, que no sea como en el circuito cotidiano, o en ciudades cercanas, sino ya largos. Puede ser, por ejemplo, a una ciudad que quede lejos, o sea, se refiere a eso como a la distancia. Gracias, Diana. Bueno, voy a seguir entonces con la casa 11, está relacionado con el signo de Acuario, está relacionado con el planeta Urano, es una casa del tipo sucedente, de elemento aire, modalidad fija y eje energético de la creatividad, casa 5 y casa 11. La casa 11 es el escenario que nos conecta con el disfrute y el gozo de vivir. Es como si el individuo dijera que después de la suma de todos tus esfuerzos de renovarse, de mostrar su cosecha al mundo que venimos de la casa 10, va a hacer cosas diferentes. Entonces, mire que el eje de la creatividad, qué interesante, casa 5, que tiene que ver con esa creatividad, con eso que el arte, con eso que yo doy al mundo. Y esta creatividad, mire que esta creatividad de la casa 11 tiene ya más que ver, es con esa creatividad que conecta con los otros, como que cómo yo hago cosas productivas y creativas
pero en asociación con otras personas. En esta es con el yo, porque hablábamos del yo como esencia en la casa 5, ahorita hablamos es del yo en relación a los otros, al nosotros, mejor dicho. Entonces tiene que ver es cómo pongo en juego esa creatividad y esa innovación para hacer cosas diferentes en relación a los grupos. Y también tiene que ver con esa identidad, ese lugar importante que yo puedo o necesite, dependiendo de los planetas y el signo que esté allí, necesite ocupar dentro de un colectivo. Nos conecta con el valor de la amistad y también me identifica en relación a los otros, comprendiendo el papel que como humanidad jugamos. Entonces, por eso les decía, en relación a los otros, entonces aquí entra a jugar un poco como esos proyectos, hablábamos de la casa 5 como esos proyectos, como un libro, como creativos. Ahora esos son proyectos como que tienen que ver con toda la humanidad, esos proyectos como de tipo social y esos proyectos de tipo, puede ser un buen ejemplo, ecológicos, que nos conectan como con un objetivo común en una comunidad o en un conglomerado de personas importante. Por tanto, se relaciona con las asociaciones. Asociaciones con fines elevados o humanitarios, con la necesidad del individuo de crear redes, de crear interrelaciones con las otras personas y con el descubrimiento de la capacidad de hacer cosas diferentes y significativas. Miren la influencia de Urano tan chévere acá en esta casa 11. Cosas diferentes y significativas en relación a esos fines elevados. Dichas cosas en ocasiones pueden parecer exuberantes, revolucionarias, es decir, pasadas pues como o sea, ay, ¿usted cree que va a cambiar el mundo? Usted deje de ser tan optimista. No, yo lo puedo cambiar, o sea, revolucionarias. O también parecer extravagantes o transformadores. Por punto de edad se asocia con los 61 a los 66 años. Se le abrió el micrófono a Gabriela. Ya, listo. Estas son las palabras claves de esta casa 11, es lograr objetivos comunes, clubes, asociaciones, tiene que ver con las asociaciones, con los clubes. ¿Cómo me veo yo en esas asociaciones, en esos clubes? Si necesito tener un papel relevante o simplemente necesito pertenecer. Relaciones interpersonales, intereses humanitarios, la amistad, todo lo que tiene que ver con el aire, la comunicación a través de las redes sociales y todo este tema ahorita de las community manager y todas esas cosas, la capacidad y la actitud para ser amigos, la fraternidad, la aspiración y los anhelos, y los amantes de la libertad. ¿Cómo van hasta allí con esta casa 11? Chévere, ¿no? A mí me gusta mucho esta casa 11. Casa 12, todas son chéveres. Y por último vamos a la casa 12, que está en relación con el signo de Piscis, relación con el planeta Neptuno, casa de tipo cadente, de elemento relacionado con el elemento agua, mutable, y del eje energético de la existencia. Para terminar, la casa 12 está en el eje de la casa 6 y 12. Esta casa 12 nos conecta con el escenario del servicio impersonal y el comienzo de la grandeza, o el alcance de lo transpersonal, donde logramos conectar con esa actitud de entrega. Mire, esa actitud de entrega y de decir, me olvido de mí mismo y me voy hacia lo que necesitan los demás, hacia lo transpersonal, implica un sacrificio. Y por tanto se le ha dado como una denotación como más o menos maluquita a esta casa, de encierro, de unas cosas, pero más que todo yo creería que podríamos enfocar la energía o el escenario de esta casa a este tema de la entrega, Entonces, este tema de la entrega y de abandonarme a mí mismo por irme hacia los demás, pues se relaciona con el sacrificio, y en ocasiones esa entrega pues significa renunciar a nosotros mismos. Esta casa también denota lo que está velado, es decir, lo que no es tan claro o a veces se torna difuso, es decir, como que ese anhelo, ese objetivo de trascendencia de la humanidad, digámoslo así,
ese fin elevado que puede también representar esta casa 12, pues a veces no es tan claro, es como que yo lo siento, pero no sé cómo funciona eso, porque no hay como tanta, es una casa que está relacionada con el signo de agua, entonces como que no hay tanta razón allí, entonces es como que fuera como algo como que no es tan claro. Entonces se torna difuso, entonces por eso se asocia con el subconsciente, entonces la casa del mundo más íntimo, del mundo subconsciente, y cómo tratamos de refugiarnos en esta área para escapar de la realidad. Entonces por eso también se relaciona con el uso de las drogas o con el uso de alucinógenos, que lo que hacen es que nos hacen salirnos de la realidad concreta, que no es tan, que de pronto si tenemos muy aspectada esta casa, o sea, de pronto no es tan clara esa realidad concreta material, de pronto puede ser que no sea tan clara, pero que puede llevarnos a escapar ya del todo y irnos como a esa área del subconsciente. Entonces también está relacionada con la intuición y con la conexión creativa, la cual se convierte en la salida. La intuición, digamos que el desarrollo de la intuición se convierte en una muy buena salida para el manejo de este escenario, de esta casa 12. Es como que activáramos como la intuición para poder conectar la realidad como con todo ese mundo, no tan consciente que puede representar esta casa. Por punto de edad se relaciona con el preparto, ese lugar acuoso donde estamos protegidos y en el cual no tenemos plena conciencia. También es la etapa de los 67 a los 72 años. Al estar relacionado con el servicio impersonal en forma de sacrificio, se asocia a lugares puntuales como cárceles, hospitales psiquiátricos, enfermedades sin diagnóstico claro o lugares donde pasamos las últimas etapas de nuestra vida. Entonces, miren, quiero como hacer como un vínculo entre esta primera parte que les mencionaba, de ese mundo inconsciente, de ese mundo del servicio, del servicio y de lo transpersonal, como que a veces no es tan claro y es como un poco difuso, y la forma como se ha relacionado tradicionalmente esta casa con tema de cárceles, hospitales psiquiátricos y enfermedades sin diagnóstico, porque no significa exactamente que vayamos a estar en una cárcel o caer en una cárcel o caer en un hospital, dependiendo pues el signo y los planetas que hayan allí, sino que significa que en la cárcel usted también puede prestar un servicio. Usted puede prestar un servicio siendo un médico, una enfermera, y no necesariamente estar recluido, digámoslo así. Ese tema de como del aislamiento que puede ocurrir como en estos lugares, este tema yo lo relacionaría más en esta casa 12 como que también puede ser un aislamiento de servicio, o sea, es un aislamiento como digo, la clave allí es la intuición y el servicio impersonal. Es un aislamiento que yo puedo decir, bueno, me voy para un ashram, por ejemplo, a servir, y esa puede ser como mi forma de realizar este escenario de casa 12. Entonces, no solamente se trata de una connotación como catastrófica, sino verlo desde el punto de vista de cómo entregar a la humanidad y tratar de equilibrar este escenario, porque todas estas energías están dentro de nosotros, eso lo vimos la semana pasada. Entonces hay que coger y expresar, digamos, también lo que hay acá. O sea, todos tenemos la casa 12 y todos tenemos un signo, así no tengamos planetas allí, todos tenemos un signo que rige, que está allí energéticamente permeando esa casa. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa casa? Entonces, miremos cómo lo podemos hacer de una forma positiva. Entonces, tienen que ver en estas palabras claves, tienen que ver con los aspectos velados u ocultos, esas cosas que no son tan claras, el yo oculto, las taras, los vicios y esas cosas que vamos a transformar también. Mire que las casas de agua, ojo que lo que hemos visto es las casas de agua, ¿no? Que las triadas tienen que ver con esto, con esas transformaciones, son bien profundas. Lugares de retiro o encierro. Entonces,
hablábamos acá de cárceles, hospitales psiquiátricos, son lugares de retiro y de encierro, pero también un ashram puede ser un lugar de retiro. Es un lugar de retiro, efectivamente, donde yo estoy al servicio de otra forma. Pérdidas o sufrimientos, también el mundo subconsciente, el escapismo, el sacrificio, la impersonalización, y algunos textos hablan de estos alucinógenos, drogas y alcoholismo que pueden también estar acá y jugar un papel dependiendo de cómo se maneje. Por eso les digo este escenario de nuestra vida. Yo creo que hasta aquí me he pasado un poquito. Les agradezco el tiempo, la paciencia, la compañía y la oportunidad. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología y a la Red Cultural para la Fraternidad Humana que abre estos espacios de aprendizaje. Muchas gracias, Diana. A nombre del colegio, te damos las gracias. Muy bonita y detallada presentación. Te felicito muy bien. Excelente. Comentarles a todos que la próxima semana nos va a estar acompañando la profesora Zulay Toro de Venezuela con el tema significado de las casas ocupadas, vacías y sus dispositores de acuerdo al signo. Mencionarte, Diana, que hay como 5 o 6 preguntas por ahí en el chat, pero ya no nos da tiempo de contestarlas. Estamos justo sobre la hora. Pues muy bonita presentación. Y le pediría a Fernando si fuera tan amable que cerrara los trabajos. Gracias a todos. Gracias, Diana. Excelente presentación. Yo nomás agregaría que en el caso de la casa 8, también se refiere a esas personas que trabajan en negocios de multinivel, porque ganan, según la gente que tengan inscrita, ganan por lo que los otros vendan. ¿Ven? Esto es interesante, que es el dinero de los demás. Me gustó mucho todo lo que mencionaste. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos pronto, nos vemos dentro de 8 días. Y por favor, los que no han puesto sus datos, escríbanlos para integrar nuestra base que cada vez es más grande. Gracias a todos. Hola. Pax, buenas tardes. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Una pregunta. Gracias, Diana, estuvo bellísimo. Muchas gracias, Diana. Excelente. Nelly, ¿quiere hacer una pregunta? A ver, Nelly. Sí, gracias. Mira, antes que nada, muchísimas gracias. Es la primera vez que yo entro a este conocimiento tan magnífico que se está dando y quiero saber cómo seguirlos. O sea, yo llegué con ustedes por una invitación de Patti, una maestra de yoga que tengo aquí muy linda, pero nada más tengo lo del ID. Bueno, ¿cómo entrar el día de hoy? ¿Cómo los puedo seguir? Esa sería mi pregunta. Pones tu número de teléfono, Francisco te manda la invitación para que quede registrado el grupo. ¿Tú dónde vives? En Aguascalientes. Muy bien. Entonces, pon tu número de teléfono ahí para que Francisco te mande la invitación y te integres al grupo de colegio y te llegue directamente la invitación. Y la pueden enviar a quien ustedes quieran para que cada vez seamos más. Perdón, ¿okay? Mi ignorancia. ¿Cómo me pongo el teléfono? También, claro también en el chat ahorita. ¿Cuando me doy de alta? No, tú nada más escribe en el WhatsApp, en el chat del grupo, aquí donde dice escribir, chat, dice chat, ahí aprietas clic en chat y ahí puedes poner abajo, escribir tu mensaje y ya llega ahí, pon tu nombre y pon tu número de teléfono celular y ya Francisco te integra y te manda la invitación cada 8 días. ¿Okay? Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Y comentarles que siempre es el mismo ID y siempre es la misma contraseña, nunca se cambia para este tipo de conferencias. Todos los miércoles. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, a pues todos. muchas gracias, Fernando, a todos. Cecilio, les agradecemos mucho. Adiós. Hasta luego, ya en un par de milisegundos se va. Hola, María Victoria. Qué gusto saludarte y verte por aquí. Que anote su teléfono antes de que se cierre la conferencia. Sí. También puse el link
para los que quieran entrar directamente al WhatsApp o Telegram, y también está el link del YouTube donde están todas las clases. Chao a todos, muchas gracias. Chao, buen día a todos. Gracias. Abrazo, cariño. Nelly, ¿ya Chao. pudiste? No, lo estoy, perdón, pero es que no le encuentro la tecnología, pero lo estoy buscando. Nelly, te lo Francisco, mando. Ah, tú me lo Francisco, nosotros mandas, la conocemos, Te la no te lo puedo mandar. Ah, ok. Ok. Yo la conozco, no te Sí, preocupes. muy bien. Ok, Gracias. Te lo gracias. puedo mandar. Buenas tardes a Gracias. todos. Buen provecho, Gracias. buenas noches. Hasta Gracias, luego. Gracias, Francisco. Gracias, Diana. Saludos, Fidel. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.